Ciencias y tecnología. Física, segundo grado. Bloque 2. Secuencia 9. Fenómenos magnéticos. El magnetismo y el modelo atómico. ¿Por qué algunos objetos son atraídos por imanes? ¿De qué están hechos? ¿Cómo es su estructura microscópica? ¿Existen diferentes tipos de imanes? ¿Quieres conocerlo? ¡Acompáñanos! Todos hemos manejado imanes incluso sin darnos cuenta. Por ejemplo, en las bocinas, los teléfonos, las brújulas y las puertas de los refrigeradores. El magnetismo es un fenómeno físico por el cual algunos materiales ejercen fuerzas de atracción sobre otros o ejercen fuerzas de repulsión. Algunos materiales presentan propiedades magnéticas detectables fácilmente, como el níquel, el hierro y el cobalto, así como sus aleaciones. A estos se les llama imanes y tienen la propiedad de generar un campo magnético. La mayoría de los materiales son influenciados en mayor o menor medida por la presencia de un campo magnético. Pero, ¿cómo se origina el magnetismo? Si dividimos un imán en dos partes iguales, podemos ver que ambos fragmentos tienen dos polos magnéticos, norte y sur. El imán original se transforma en dos. Ahora bien, si continuamos dividiendo cada fragmento, obtenemos idénticos resultados. No es posible obtener un imán con un solo polo. Si seguimos fragmentando hasta tener la partícula mínima de la materia, podemos deducir que un imán es el resultado de la unión de una multitud de pequeños imanes elementales, es decir, los átomos. Recordemos que los átomos tienen un núcleo positivo alrededor del cual giran los electrones, con cargas negativas. El magnetismo es el resultado del movimiento de los electrones en los átomos, es decir, de las corrientes eléctricas que se generan por este movimiento. Además de rodear al núcleo, los electrones giran sobre su propio eje. A este giro se le conoce como spin. El giro del electrón, es decir, su spin, le confiere un momento magnético, dependiendo del giro que tiene en un sentido o en el otro, lo que le otorga su carácter magnético. Cuando los momentos magnéticos de dos electrones son paralelos, es decir, sus direcciones están alineadas con los polos norte y sur hacia el mismo lado, su configuración es inestable. Es lo que ocurre cuando acercamos dos imanes por el mismo polo y se repelen, pero cuando giramos uno de los imanes para que los polos opuestos queden enfrentados, estos se atraen. En este caso, los espines de los electrones son antiparalelos y alcanzan una configuración estable. La región donde los imanes ejercen sus fuerzas se llama campo magnético. Los campos magnéticos se representan con líneas de fuerza que surgen desde el polo norte magnético hasta el polo sur. La densidad de las líneas de fuerza indica la magnitud del campo. Como podemos ver, estas líneas están más concentradas en los polos, donde el campo es mucho más fuerte, y se debilitan a medida que se van separando de dichos polos. Hay materiales que no son magnéticos, como el vidrio, el plástico y la madera, pues la mayoría de los electrones de sus átomos forman pares con momentos magnéticos opuestos, lo cual nulifica su efecto magnético. Por otro lado, existen sustancias que se conocen como diamagnéticas, las cuales son ligeramente repelidas por un imán. Algunos materiales diamagnéticos se utilizan en trenes de levitación que no tocan sus rieles y en supercomputadoras. El ferromagnetismo es una propiedad de las sustancias que más conocemos. Imanes como los del refrigerador, de los motores eléctricos y de las bocinas son ejemplos de materiales ferromagnéticos. El ferromagnetismo es el fenómeno mediante el cual algunos materiales como el hierro se magnetizan permanentemente con la aplicación de un campo magnético. En un material ferromagnético, todos los dominios magnéticos están orientados de igual forma, razón por la cual crean un polo norte total y un polo sur total. Con materiales ferromagnéticos se elaboran electroimanes, cintas magnéticas y transformadores. En un material no ferromagnético, los dominios magnéticos no tienen un orden. La polaridad de unos compensa la polaridad de otros, quedando un conjunto total no magnético.
El magnetismo es un fenómeno muy interesante que tiene muchas aplicaciones en nuestra vida cotidiana y en diversas ramas de la tecnología. ¿Cuáles aplicaciones conoces?